buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Tecnotronic. Bueno, en este vídeo os traigo un nuevo producto que ha lanzado la empresa oficial, la tienda oficial de DALI, y se trata de este pequeño producto, ¿vale? Parece un BMS, pero no es un BMS. Se trata de un pequeño balanceador automático de 1 amperio. Aquí lo tenéis, de la marca DALI. Podemos ver las características un poquitito ahí. Litio-ion, LiFePO 4, LTO, y tiene un balance activo de 1 amperio máximo, 1 amperio, ¿vale? Tenemos que pedirlo específicamente para la batería que nosotros tengamos. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una 13S, pues tenemos que pedir específicamente un 13S, un balanceador 13S, ¿vale? Yo en mi caso he pedido un 7S, y nos viene aquí con un pin conector que apretamos, sacamos, y el pin conector pues tiene 8 cablecitos porque es una 7S. La he cogido en 7S para ponerlo en la batería solar que tengo. No me es necesario, pero oye, puede llegar el caso que un día se me empiecen a desbalancear las series, y poniendo este aparatito que se puede poner, sí, efectivamente, es una de las cosas que he preguntado. Se puede poner en paralelo con el BMS original de DALI. Mirad, os dejo por aquí un esquemita para que podáis verlo. Fijaros que en el esquema nos pone que los cables se ponen en paralelo. Bueno, pues esto es muy sencillo. Yo quiero enseñároslo conmigo para que lo veamos todos en directo, cómo funcionan estos aparatitos. Y qué mejor que hacer, mirad, antes de nada deciros que viene también con Bluetooth. Muy interesante, porque podremos tener una pastilla de Bluetooth que nos va a marcar qué es lo que está sucediendo aquí dentro, qué es lo que está haciendo el balanceador automático, y si no tenemos Bluetooth en el DALI normal, pues este nos va a decir lo que sucede. Y si tenemos dos Bluetooth, pues oye, nos conectaremos a un Bluetooth o al otro Bluetooth, a que nosotros nos convenga. Para ver cómo funciona esto, pues bueno, mirad, tengo por aquí mi tablero de pruebas, que ahora habréis visto en algún otro vídeo, este pequeño tablerito de pruebas para comprobar BMS. Y para hacer pruebas viene estupendamente y es muy sencillito de usar. Bueno, pues fijaros, en este caso he metido 7 celdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 celdas, diferentes marcas, modelos. Bueno, para hacer pruebas más que suficiente y para enseñaros a vosotros cómo funciona el balanceador automático. Vale, mirad, he metido en los extremos esta celda, y esta celda están bastante altas de nivel, están en 4 voltios, y el resto, las centrales, están en 3,50, 3,60. Vale, lo que voy a hacer es pues conectar el balanceador, ¿vale? Para ello voy a pelar un poquito las puntas. Pelamos un poquito las puntas, y lo que voy a ir haciendo después es ir metiendo una por una en su sitio correspondiente. Venga, esto lo hago, no tiene ningún misterio, ¿vale? Lo hago y seguimos haciendo la prueba. Voy a desconectar el pin y seguimos con la prueba. Bueno, fijaros, ya he conectado el pin blanco correctamente en sus posiciones. Aseguraos siempre, ya sé que soy un poquito pesado, pero siempre hay que asegurarse que por detrás tenemos voltaje adecuado. Es decir, que todo va en orden, ¿vale? Y que nos está dando el voltaje adecuado a la serie 1, serie 2, serie 3, serie 4, que vamos sumando todos los voltajes adecuadamente. Venga, una vez que tenemos esto ya, es muy simple. Cogemos el módulo balanceador, que le hemos conectado previamente por este lado el Bluetooth, ¿vale? También tiene para conectarlo al ordenador, al PC, pero es más facilote si lo ponemos con Bluetooth. Y una vez que tenemos ya esto, es muy sencillito. Le colocamos, imaginémonos que esa es la batería. Una batería, ya os digo, puede ser una 10S, 13S, 7S en este caso, de un montón de paralelos que tengamos, de una instalación solar, perfectamente puede ser. Y ahora lo que hacemos es conectarle. Una vez que le conectamos, lo dejamos tal cual, porque en cuanto recibe corriente, el aparato ya se activa, y el Bluetooth también. Vale, nos vamos a la aplicación Smart BMS de DALI.
Y automáticamente podéis ver aquí que nos sale la pastilla Bluetooth que tenemos aquí. Pues pulsamos sobre ella y nos mete directamente a la aplicación, la configuración y los datos de la batería que tenemos. Bueno, como os he comentado antes, si os fijáis aquí abajo tenemos, mirad, fijaros aquí, tenemos la 1 la tenemos en 4 voltios, la 7 también en 4 voltios, pero el resto, la 2, 3, 4, 5 y 6, las tenemos en 3,50, fijaros. Cómo está ahí, ¿verdad? En 3,50, 3,49. Bueno, vale. ¿Por qué han hecho un nuevo apartado de la aplicación, los de DALI? Lógicamente, porque han sacado este producto nuevo. ¿Qué es lo que tiene? Aquí abajo podéis ver que pone ecualización activa. Fijaros que pone aquí y pulsamos sobre ello. Automáticamente el balanceador viene activo. Yo lo he puesto, lo he desactivado, equilibrio off. Y cuando tenemos que manipular estos datos, siempre nos va a pedir la contraseña, que es por defecto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, una vez que hacemos eso, pues le podemos darle a interruptor de equilibrio en on o en off. Luego, pues bueno, le podemos dar, si queremos que haga el balanceo a 1 amperio, pues a 1 amperio. Si no, pues le podemos configurar aquí y ponerle otro valor. Que queremos a 500 miliamperios, pues le ponemos 0,5 amperios, por ejemplo, ¿no? Aquí fijaros ya que nos sale el número de cadenas de series, número de series, vaya, número más salido de series automáticamente. Pues son 7, viene configurado. Bueno, la temperatura, baja descarga, invernación. Bueno, esto ya lo conocéis un poquito, ¿no? Tensión máxima de protección, tensión mínima, 2,20, esto está un poquito bajo, ¿no? Yo esto cogería y le pondría 2,80, por ejemplo. ¿Veis cómo sale aquí? Que nos pide la contraseña, que por defecto es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos a 2,80 y ya se nos ha configurado bien. Bueno, una vez hecho esto, cogemos el interruptor de equilibrio y le pulsamos en on. Ya veis que está en on. Aquí se nos va a poner también equilibrio en on en breves instantes. Mientras tanto vamos al estado del display. Y ahora lo que nos va a hacer este equilibrador automático es este. Fijaros que tiene un LED parpadeante que nos está indicando de que ya está las series equilibrándose. Las 7 series de esta batería de pruebas, como os comentaba antes, ¿vale? Y aquí podemos ver que el voltaje, por ejemplo, de la número 4 ya está empezando a subir a 3,52, el de la 3 también 3,52, 3,52, y por el contrario, el voltaje de la serie número 1, que lo podéis ver aquí, está en 4, y el de la serie número 7, que está en 4, va a ir bajando, pues poquito a poco. Digamos que va a ir consumiendo la energía que tiene la serie número 1, la de la serie número 7 también, y va a ir aportando esa energía, va a ir transfiriéndola al resto de series, a la 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya podéis ver ahí cómo está activo. Nos vamos a la configuración, le damos al off, y en breves momentos pues veremos aquí, ¿veis? Ya se ha puesto en off. Ahora mismo el saldo actual también se pone en 0 amperios, no hay movimiento. El LED, como podéis observar, se apaga. Vamos a volverlo a hacer para que lo volváis a ver conmigo. Le damos al on, se enciende automáticamente. Fijaros, en el saldo actual está ya balanceando a 0,8 amperios, 0,9. Irá subiendo y bajando él automáticamente según vea si hay mucho desequilibrio o si hay poco. Si hay poco, pues me imagino que irá más despacito, ¿vale? Si hay mucho, pues irá pues más rápido. Mira, se me ha apagado porque le he vuelto a dar sin querer. Pero bueno, ya habéis visto un poquito el funcionamiento de este sistema, ¿vale? Y el por qué en la aplicación han puesto este apartado de ecualización activa. Porque
han sacado este nuevo producto. Producto que la verdad es de PVC, no pesa nada prácticamente, y creo que hace su función pero que muy bien. Ya era hora de que DALI sacara un producto de estos, porque creo que era necesario para muchas de las baterías de litio que se desequilibran con el tiempo. Pues nada, chicos, si os ha gustado el vídeo explicativo de este nuevo producto de la tienda oficial de DALI, de AliExpress, me dejáis un like, os suscribís a mi canal por aquí debajo. Cualquier duda, consulta o sugerencia me la dejáis en los comentarios, o os podéis unir a mi grupo de Telegram de Todo Baterías. Un aparatito que iba siendo hora ya.